El mareo es un síntoma y no siempre tienen que estar en relación con un daño estructural. No es una situación psicológica. El paciente arrastra un montón de especialistas que le dicen que está bien, pero el paciente se encuentra muy mal. Entender que no estamos diseñados ni para ir en avión, ni para ir en coche. Es muy exagerado decir que el 30% de la población sufrirá mareos o vértigos. Para nada. Tenemos 4 variantes. Rodrigo Castillejo es uno de los fisios que está revolucionando cómo se trata el vértigo y la inestabilidad, usando ejercicios, tecnología y realidad virtual. Los síntomas no funcionan como nos han dicho. ¿Y el estrés? El estrés es el malo para todo. El sistema otolítico es un sistema muy primigenio, tan primigenio que es previo al oído de la audición. Esto me pasa a mí, me entran ganas de potar. No puedo hacerlo ni 10 segundos seguidos. Es un problema que la gente crea que su cuello es el responsable de sus mareos. ¿Eso qué provoca? ¿Qué provoca estar 8 años con el brazo estirado? En vértigo y mareo hay poca medicación que funcione. Hemos tenido algunos que con solo una sesión, años de vértigo y mareo han desaparecido. Necesito entender una cosa y yo creo que tú me puedes ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre mareo y vértigo? Bien. Vértigo hace referencia a que el entorno se mueve, rota, se desplaza. Puede ocurrir que el entorno se desplace o que nosotros nos desplacemos dentro del entorno. El mareo hace referencia a esa relación que tenemos con el entorno. Se denomina en literatura cognición espacial, es decir, cómo estoy yo de vinculado al entorno. Esa vinculación al entorno es la que se deteriora cuando tenemos mareo. No tenemos una sensación de rotación de objetos, sino que tenemos una sensación de estar poco anclados, poco afinados, poco definidos, poco estructurados en el entorno, como dispersos. Eso sería una definición sencilla de la diferencia entre vértigo y mareo, que pueden coexistir en el mismo paciente. Es bastante frecuente, donde el paciente tiene episodios de mareo más persistentes y de repente entre medias aparecen picos donde aparece otro síntoma que es el vértigo, y luego hay que hablar de otro síntoma más que es la inestabilidad, que hace referencia a un sujeto que no es capaz de controlar bien su centro de presiones. Hay pacientes que están inestables y no están mareados, hay pacientes que están mareados y no se sienten inestables. Es decir, podemos tener una mezcla de diferentes síntomas. Vamos a intentar deshacer este melón un poquito, porque son un montón de términos. Al final, ¿el vértigo clásico de las alturas no tiene nada que ver con esto, o sí? Para nada. Para nada. En terminología médica se llama acrofobia o acrosensibilidad, que es sensibilidad a las alturas. Y eso tiene que ver, en cierta medida, primero con reflejos de la especie de supervivencia. Es decir, no te acerques al barranco porque te puedes caer. Y luego tiene que ver también con la pérdida de referencias visuales. La función visual la utilizamos muchísimo para el mantenimiento postural. Cuando tenemos nuestras referencias visuales muy lejos, en algunos sujetos que el cerebro da mucha importancia a la visión para el mantenimiento postural, más lejos están las referencias, más difícil es para el sujeto mantenerse de pie. Cuando yo estoy al borde de un precipicio, mis referencias están completamente alejadas y yo no tengo anclaje en el entorno. Es decir, pierdo esa referencia espacial. ¿Es muy exagerado decir que el 30% de la población sufrirá mareos o vértigos? Para nada. Esas son las cifras de la literatura, entre un 18 y un 30%. Además, se suele mantener en la pirámide de la población o etaria, vamos a decir, de edad, excepto en los últimos años de vida, donde estos cuadros tienen un poquito más de prevalencia, están más presentes, ¿vale? Vamos a intentar entender cómo funciona la maquinaria, es decir, qué es lo que tenemos en la cabeza, en el oído, qué es lo que nos pasa de una forma fisiológica. Intenta explicárnoslo de la forma más sencilla posible para que entendamos los mecanismos, ¿vale? Evolutivos y lo que tenemos ahora. Vale. En el equilibrio, es decir, relación individuo-entorno, participan principalmente, no exclusivo, 3 sistemas. Hemos hablado de la visión, luego tenemos otro sistema que está incluido dentro de nuestra cabeza, que se llama el oído interno. En el oído interno tenemos 5 sensores de un lado y 5 sensores del otro, por lo tanto 10 sensores que lo que van a hacer es medir aceleración. Es decir, van a ser capaces de poder calibrar cómo estamos acelerando la cabeza en cualquier dirección del espacio, ya sea, por ejemplo, una aceleración lineal o una aceleración vertical o una aceleración de tipo angular. Esos sensores que tenemos en el oído interno
codifican esa información, la llevan a ciertas partes del cerebro junto con la información visual y con otra información que es fundamental también, que es la información de cómo estamos distribuidos en el espacio, que es lo que llamamos la propiocepción. Y esto es el sentido de la posición articular. Tú sabes ahora mismo que tus codos están flexionados porque los sensores de los músculos de la piel están informando al cerebro de que están en esa posición. Y con esas informaciones, con esa mezcla, el sistema es capaz de construir esa relación individuo-entorno. Y dentro de esto hay algo que es fundamental, y por eso el oído interno está bien protegido dentro de la cabeza, que es la referencia de la gravedad. El oído interno, junto con el apoyo del resto de sensores, es el que nos dice dónde está la línea gravitatoria a la cual nos vamos a referenciar. Va a ser nuestro anclaje. Todos los seres vivos tienen una forma de medir ese vector gravitatorio para poder, imagínate un árbol creciendo con las raíces hacia arriba. No tiene un sentido biológico. Necesitamos determinar qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo, y la única referencia garantista a lo largo de la evolución ha sido la gravedad. Las mareas, la presión atmosférica, todo tiene variabilidad. Por lo tanto, todos los seres vivos hemos desarrollado sistemas para poder medir ese vector gravitatorio, esa fuerza de la gravedad, a la cual nos anclamos, por ejemplo, los humanos, para poder tener un tono que llamamos antigravitatorio, es decir, poder elevarnos contra la gravedad. Entonces, eso también depende del oído interno, pero el equilibrio de por sí es toda una complejidad de información y, sobre todo, es algo vivo, dinámico, que se adapta. Cada uno de los sensores tiene cierto peso en diferentes condiciones. Por ejemplo, el oído interno es un sensor que le gusta el movimiento, es el sensor del dinamismo, es el sensor en el cual yo voy acelerando y es capaz de codificar cómo me estoy moviendo y de generar respuestas para que yo no me caiga. La visión, por ejemplo, es un sensor que le gusta las cosas más lentas. Todo esto tiene que ver con el número de conexiones que tiene cada sensor. Unos son más rápidos, otros son más lentos. El oído interno, por ejemplo, trabaja muy bien en la oscuridad. Cuando yo cierro los ojos, el oído interno de repente empieza a tomar el control. Es decir, es un sistema hiperadaptativo y nosotros, afortunadamente, gracias a esa capacidad de adaptación del sistema, somos capaces, una vez que se deteriora, por ejemplo, uno de los oídos internos, utilizar el resto de los sistemas potenciándolos para conseguir el mejor resultado funcional con el paciente. Puede ser, y se me ocurre ahora una cuestión, que la coordinación sea muy importante. Por ejemplo, un deportista que sea muy coordinado es porque tiene desarrollado más ese sistema, porque si es coordinado eres capaz de prever la estabilidad de los músculos, la estabilidad del sistema. ¿O tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Claro, dentro de la coordinación ya no solo hay que centrarse en el oído interno ni en el resto de sistemas sensoriales, porque ya te decía antes que hay más. Por ejemplo, tenemos sensores dentro de las vísceras que se llaman graviceptores, que nos dicen si estamos verticales o no, porque esto tiene que ver con la digestión, hay que saber cómo está uno orientado en el espacio y demás. Esto puede ser que cuando te montes en la montaña rusa tienes ese puto nudo en el estómago. Bueno, eso levanta eso un poco. Eso se acojone, ¿no? Eso levanta un poco. No, pero no tiene... Sí, pero de alguna forma esas vísceras subiendo también son sensibles y informan al sistema de que algo está pasando, ¿no? Se me ha ido la pregunta, perdón. No, sobre los deportistas, el equilibrio. Claro, entonces hablas de coordinación. Entonces, el principal coordinador de todo este sistema del equilibrio es una estructura que se llama el cerebelo. El cerebelo es el que nos va a permitir afinar cada vez más los movimientos. Entonces, evidentemente, si yo tengo muy buenas conexiones en el oído interno y entreno mucho el oído interno, por ejemplo, a través de aceleraciones, mi cerebelo va a ser capaz cada vez más de afinar esos puntos de coordinación, no solo muscular en cuanto a los movimientos de las partes que llamamos sacras o de los brazos, de las piernas, sino incluso de los movimientos oculares. Porque hay gran parte de la función del oído interno que el cerebelo controla, que sirve para que cuando tú te estás moviendo, lo que ves esté estable. Porque si no, cuando nosotros nos desplazamos,
nuestros ojos se irían para todos los lados, igual que la nariz, ¿no? Tú te mueves y tu nariz se va, pues tus ojos harían lo mismo. Tenemos sistemas súper precisos que parten del oído interno, que lo que hacen es que yo te pueda mirar, mover la cabeza y mis ojos giren de forma completamente automática. El cerebelo también participa en la coordinación y en el afinaje de esos movimientos. Entonces, la coordinación, entendida de forma general, no solo es del cerebelo, donde hay gran peso, sino de otras estructuras también de aprendizaje que vienen desde arriba, áreas más complejas. Pero si hay que poner un responsable de la coordinación de forma general, el cerebelo es clave, es el que organiza los movimientos, es el que le dice a tu brazo, los músculos de tu brazo, cómo contraerse, qué orden llevar. Más entrenamiento, mejor funciona. Funciona para tu brazo, con un gesto deportivo, y funciona para por ejemplo, para el oído interno. El cerebelo es capaz de afinar mucho los movimientos, por ejemplo, oculares, que te acaba de contar. Que decías que con aceleraciones se puede entrenar el oído interno. Sí. O sea, hemos dicho que es el sensor de la aceleración, y nosotros en gran medida utilizamos estímulos de aceleración. Por ejemplo, utilizamos sillones rotatorios, donde subimos al paciente y le rotamos a alta velocidad con el objetivo de estimular el oído. O utilizamos plataformas que tienen desplazamientos, pongamos, laterales. O sea, yo te pego empujones, ¿vale? Y con esto estimulamos el oído, entre otras estructuras o entre otros sensores. Pero al final estimulamos el sistema. O sea, nosotros no podemos sacar partes del sistema. Hay que entender que cada uno de los receptores están altamente integrados, porque es fundamental para la especie poder movernos en el entorno. Esa relación individuo-entorno es clave. Entonces, la aceleración es tan fundamental como iniciar la marcha. Cuando uno inicia la marcha está generando aceleraciones. Si esa aceleración no está bien coordinada, como puede ocurrir, por ejemplo, en un niño, pues ese niño termina cayendo. Entonces, el sistema aprende, coge información del sensor y luego ocurre un fenómeno que es maravilloso, que es la predicción. Es decir, el cerebro, una vez que ha aprendido el movimiento, lo que hace es ejecuta de un modo predictivo ese movimiento y utiliza los sensores para comparar si ese movimiento aprendido es el que espera. Y eso, ¿sabes qué da? Velocidad. A ver, ponme un ejemplo de esta movida. Sí, cuando uno quiere realizar un movimiento, el que sea, levantar un brazo, esto lógicamente produce modificaciones por el peso del brazo. Cuando yo levanto el brazo, estos 3 o 4 kilos hacen que yo tienda a caerme hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que mi organismo ha aprendido a que cada vez que yo levanto el brazo, pues necesito que los músculos de la espalda se contraigan para evitar que el peso del brazo caiga. Sí. Entonces, eso es un modelo de predicción. Entonces, más realizo un gesto deportivo o simplemente la marcha, más el sistema aprende cómo funciona y más actúa en modo automático. De tal forma que cuando tú estás aprendiendo a andar, estás dándote golpes por todos sitios y poquito a poco el cerebro integra cómo es decir, que tus propios desequilibrios, qué es lo que generan, y es capaz de luchar contra ese desequilibrio antes de que se produzca. ¿Qué hace con la información que le llega? Por los sensores, la compara con lo que ha aprendido. Y cuando no encaja, te dice, algo ha pasado. Esto es conducción autónoma total, ¿eh? Completamente. Estaba inventado ya. Completamente, porque si no, seríamos muy lentos. Nosotros, sin la predicción seríamos súper lentos. Claro, seríamos sistemas que tendríamos que coger información del entorno para generar movimientos. No tiene sentido biológico. Es IA pura. Es IA y es... Completamente. Está todo preparado para que nosotros aprendamos, podamos bajar por una pista de esquí a 100 km por hora sin ninguna toma de decisiones, solo con un modelo predictivo. ¿Y qué pasa si de repente, donde pensábamos que la nieve estaba con no sé qué dureza, cambia? En ese momento el sistema manda una señal para intentar corregir la trayectoria. Entonces, es cómo funcionamos y es lo que se deteriora esa relación de predicción con respecto
a la sensorialidad, es decir, a lo que informan mis sensores, por ejemplo, los pacientes con mareo. Te iba a preguntar, o sea, como dos casos. Tienes un caso en el que puedes ser la hostia y mejorando los reflejos de un portero, que es predictivamente, decir, cuanto más entrenas, más predictivamente vas a estar preparado. Una persona que se va haciendo mayor y no entrena, no hace cosas y tal, ¿eso puede acabar en problemas de este tipo? Sí, o sea, los sistemas menos entrenados son sistemas menos efectivos. Además, sabemos que no está sometido a la edad. Estas capacidades neuroplásticas que se llaman del cerebro, es decir, las capacidades de aprendizaje, son completamente extensibles hasta la muerte. Es cierto que un cerebro joven aprende más rápido y luego poco a poco se van deteriorando esas habilidades, pero sabemos que aprende el sistema. Entonces, en población, yo no soy experto en geriatría, pero en población mayor, cuando se hacen ejercicios que llamamos multimodales, donde metes múltiples informaciones sensoriales dentro del sistema, son poblaciones que tienen menos riesgo de caída. Entonces, el sistema más está en contacto con el entorno, más recibe información variada del entorno dentro de un modelo de seguridad, más es capaz de adaptarse al entorno. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática sobre salud y nutrición, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. Entonces, el movimiento es salud, pero no es solo salud cardiovascular, no es solo, sino es salud para el cerebro y salud para evitar lo que en población geriátrica es una gran complicación, que es, por ejemplo, la caída con una fractura asociada, que puede conducir a una situación fea. Vale, tenemos ese problema y decías, cuando una de estas partes del sistema falla, ya veremos cuáles van fallando, al final aparece el mareo. El mareo es un síntoma. Hay que entender lo que es un síntoma, porque los síntomas son recursos del organismo. El síntoma no tiene por qué estar vinculado a un organismo estropeado. ¿Qué significa un recurso del organismo? Si nosotros utilizamos algo sencillo que podamos entender todos, por ejemplo, el picor, ¿no? Cuando a ti te pica algo, el organismo te está diciendo que hagas algo, que ráscate, ¿vale? ¿No? Sí, aparentemente. Te pica, haz cosas, quítate eso de ahí. ¿Vale? El quítate eso de ahí depende de que nosotros tenemos un sistema de alerta cutánea, porque hemos estado en contacto con bichos, y de hecho la mayor parte de la población sigue con ellos, y te dice el sistema, oye, ahí hay un peligro, y tú te rascas. Tú sientes el picor, y el organismo, a través del recurso, te pide una acción. ¿De acuerdo? Pero no estás enfermo. Ni estás enfermo, y ahí viene una idea importante que traslado mucho a los pacientes, que es que por mucho que se te mire, por mucho que te hagan bioquímica, por mucho que te hagan imagen, por mucho, a ti te puede picar, pero no vamos a encontrar nada. La medicina no va a encontrar nada, pero a ti te pica. Y ahí voy un poco con la idea, ¿no? Es decir, una cosa es el síntoma, el recurso del organismo. Tú dices, ¿para qué vale el dolor? Bueno, el dolor vale para inmovilizarte. Y dices, ¿por qué querría el organismo inmovilizarme? Hombre, un sujeto enfermo, pongamos, tú coges un resfriado y de repente empiezan a aparecer síntomas. ¿De acuerdo? Y esos síntomas no tienen por qué estar en vinculación directa con el bicho que hayas cogido. Simplemente es cómo tu organismo, la memoria de tu organismo, etc., incluso tus aprendizajes, hacen que el sistema se encienda. Aparece dolor, aparece mareo, aparece fatiga, aparece dolor generalizado, cefálico, ¿no? Me duele la cabeza y si me muevo me duele más. ¿Qué te pide el organismo? Estate quieto parado ahí, ¿sabes? ¿Por qué te pide que te quedes parado? Bueno, yo creo que es un tema evolutivo. Si eres el débil y sales fuera, al final tienes más posibilidades de no volver y probablemente por ahí se haya hecho poda. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo tiene recursos que enciende y no siempre tienen que estar en relación con un daño estructural. Cuando esta situación se da, que es súper común, no es una situación psicológica. Es una situación que actualmente se conoce como trastorno funcional neurológico, y dentro de esos trastornos funcionales neurológicos tenemos 4 variantes descritas en la actualidad, probablemente dentro de poco haya más, y una de ellas es el mareo. Un sujeto donde tenemos
un organismo que funciona bien y de repente empiezan a aparecer síntomas como el mareo, es decir, el individuo no está afianzado en el entorno. Esa situación es una situación extremadamente común en la población adulta joven. Entre los 30 y 50 años, 60, la estadística dice que son la población más frecuente, el mareo funcional. Joder. ¿Y cuáles son las principales causas del mareo? Es decir, hemos hablado que el mareo es ese síntoma, digamos, pero ¿cuáles son las principales causas? Si tuvieras que enumerarlas y un poco priorizarlas de alguna manera por la cantidad. Tú fíjate, al síntoma no le podemos, es decir, al mareo no le podemos atribuir una causa. No sabemos por qué lo enciende, no lo sabemos. Sin embargo, sabemos que hay una cosa, lo que llamamos precipitantes, que es diferente, ¿vale? No es lo mismo el precipitante que el causante. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿tienes que tirar de un hilo para encontrar el causante? Lo que tenemos que tener es garantía de que el organismo que no haya nada peligroso, evidentemente. De eso se ocupa la medicina y lo hacen muy bien. Es decir, hacen imagen, ven que no hay un tumor en no sé dónde, ven que la función del oído interno esté bien, ven que no haya problemas, digamos, más metabólicos que puedan estar justificando el mareo. Una vez descartado eso, y siempre se habla desde un punto de vista en medicina se dice diagnóstico en positivo, es decir, yo voy a mirar que eso no ocurra, pero al paciente le tengo que decir que probablemente lo que me está describiendo tiene que ver con un mareo funcional. Porque si no, se dan estas situaciones que son muy comunes donde el paciente arrastra un montón de especialistas que le dicen que está bien, es decir, que estructuralmente está bien, tanto metabólicamente como la imagen de ese paciente está bien, como su oído interno, si se hacen pruebas específicas, como su corazón, pero el paciente se encuentra muy mal. Y esta situación es muy problemática. Entonces, las causas, los precipitantes principales de este mareo funcional son, por ejemplo, la migraña. Ser migrañoso gatilla mucho mareo funcional. Por ejemplo, tener un evento en el oído interno. No sé, tengo un cuadro, hay veces que la función del oído interno cae de forma súbita, de repente. Eso lo llamamos neuritis vestibular. Hay más causas, pero suele ser la más frecuente. Y de repente te quedas sin función parcial o completa del oído interno, en la parte del equilibrio, o en la parte del equilibrio y la audición a veces, eso se llama de otra manera. El caso es que de repente te quedas sin función. Y eso es otra de las causas que puede terminar haciendo que el paciente, aunque la función se recupere, siga manteniendo unos niveles altos de mareo funcional. Este mareo es un mareo que aparece a diario, es un mareo que aumenta con el movimiento del paciente, es un mareo que tiende a estar gatillado por entornos complejos, por ejemplo, luces, movimiento del entorno. Suele estar también gatillado por lo que llamamos el movimiento pasivo, ¿no? Me subo en un coche, me subo en un ascensor, en una escalera mecánica, y eso aumenta el mareo del paciente. Es una situación, la verdad es que genera una gran incapacidad funcional. De hecho, la literatura dice que genera más incapacidad funcional que cuando tienes daño en el oído interno. O sea, al final es un modo de funcionamiento con alarmas encendidas sin que haya nada destruido, o por lo menos la destrucción no justifica los síntomas, y genera gran impacto funcional. ¿Cuáles son los mecanismos del oído interno? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cómo apunta la gravedad? ¿Cuáles son, digamos, las piececitas del sistema? Es precioso desde un punto de vista del desarrollo, cómo se ha construido aquello. Esto tiene, hemos dicho, 5 sensores, ¿no? De los cuales 3 son tubos huecos. Son tubos huecos donde hay líquido. ¿Vale? Fijaros qué casualidad que 3 tubos huecos de un lado, 3 tubos huecos del otro, orientados en los 3 planos del espacio. X y Z. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que cualquier movimiento de la cabeza por lo menos estimula 2 de los tubos. ¿Qué hace eso? Que el líquido se mueva. En un punto del tubo yo tengo una estructura que cierra la luz del tubo.
¿Qué pasa con el líquido cuando se mueve? Que me deforma la estructura. En función de la deformación, en una u otra dirección, yo sé si estoy acelerando la cabeza hacia un lado o hacia otro. Es raro que funcione bien también, ¿eh? Funciona de forma tan precisa que es el sistema, el reflejo que tenemos con respecto a los ojos, que llamamos reflejo vestibulocular. Es decir, sí, lo de yo miro un punto, giro la cabeza y mis ojos, ¡fum!, de forma inmediata. Eso lo hace, es la deformación de los tubos. Es la deformación del líquido que hay dentro del tubo. Sí, provocado por el líquido. Que efectivamente, el líquido moviéndose hace que mediante solo 3 neuronas, que para toda la cantidad tenemos 100.000 millones ahí arriba. No hace falta tanto, yo me encargo. Por eso, con tres de repente se ha capturado la aceleración, se ha llevado al cerebro, al tronco del encéfalo que se llama, y de repente mis ojos se han girado a la izquierda. Y eso tarda 7 milisegundos. Es lo más rápido que tenemos. ¿Por qué? Porque es el sistema operativo, es el sistema de lucha, huida, es el sistema de repente voy corriendo y freno y tengo que tener respuestas que sean inmediatas, que sean rápidas, que sean porque si no me caigo y me hago daño. El muñeco se rompe. ¿Tiene más trocitos el oído interno? Tiene más. Tiene otros 2 sensores que son lo que se llama el sistema otolítico. Estos 2 sensores son como 2 huevecitos. Otolítico. Es el sistema otolítico, ¿vale? Y dentro del sistema otolítico, se llama otolítico porque tenemos unas piedrecitas que se llaman los otolitos u otoconias. Litos, ¿no? Exacto, efectivamente. Y otro del oído entero, ¿no? Ahí está. Joder, ahí está. Un tío cultivado. Aquí no, no. De eso viene, efectivamente. Y esto son pequeñas piedras de carbonato cálcico que están sujetas dentro de una sustancia como si fuese pegamento, ¿vale? Y estas, en su parte inferior, ese pegamento, tiene células sensoriales, ¿vale? Es decir, células que son capaces de capturar movimiento. Entonces, nosotros tenemos una masa de piedras, un pegamento donde están unidas esas piedras y debajo células sensibles. ¿Qué pasa? Que si yo acelero, toda la masa se desplaza. O sea, nota la fuerza de rozamiento de las piedras con respecto al pegamento. Completamente. Las piedras pesan más que el resto de la estructura desplazándose. ¿Qué pasa? Que si yo acelero en una dirección o en otra, las piedras se deforman en dirección opuesta y eso me codifica, por ejemplo, la aceleración lineal. De los 2 sistemas que tenemos, el utrículo está colocado, este sistema, en un plano horizontal, por lo tanto me detecta aceleraciones en cualquier plano del espacio, y el sáculo está colocado prácticamente en un plano vertical. Con piedrecitas también. Exactamente. El mismo sistema, pero montado así. Y pesarán, o sea, y no traen la gravedad. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo me levanto, o cuando subo en un ascensor, ese sistema me codifica el movimiento. Sin embargo, la gravedad se atribuye al utrículo. A través de ese plano horizontal, el sistema es capaz, el sáculo también funciona, es capaz de generar esas coordenadas que son la vertical de la que hemos hablado, pero también tenemos una horizontal. Y con esos 2 sistemas tenemos una cruceta que implica la gravedad e implica la horizontalidad. Que normalmente lo puedes utilizar si haces un salto vertical hacia adelante. Claro, por ejemplo. Estás las 2 trabajando. Efectivamente, claro. Si tú haces un salto mortal, esas aceleraciones solo pueden estar codificadas por el oído interno. Y por eso hay que entrenarlas para enseñarle al oído interno las vueltas que tiene que dar antes de estirar, no sé qué, porque si no el sujeto se cae. ¿Y cómo se conectan entre ellos que dices de los líquidos que conectan las paredes y los otolitos? O sea, ¿se comunican entre ellos? Entiendo que sí. Sí. Pero aparentemente me parece que es como la misma misión, pero no, seguro que no tiene... Claro, una cosa es la aceleración lineal, yo estoy en un vehículo y acelero, o echo a andar y acelero, y otra cosa es la aceleración angular. Vale. Claro. La aceleración angular, que es de los canales semicirculares, de esos tubos huecos, depende, fíjate, se desarrolló más tarde. Lo comentábamos antes, ¿no? Se desarrolló desde un punto de vista del desarrollo de la especie, vino más tarde, cuando nosotros tuvimos la necesidad, nosotros o las especies que nos precedieron, tuvimos la necesidad de poder liberar el tronco y la cabeza para predar o ser predados.
El sistema otolítico es un sistema muy primigenio, tan primigenio que es previo al oído de la audición. Es un sistema que nos permite calcular la gravedad y nos permite arrastrarnos por el entorno en el momento en que las especies se arrastraban. Entonces, mientras nos movíamos en lechos acuosos o sobre tierra, arrastrándonos, no era muy necesario tener sistemas de codificación angular del movimiento, pero en cuanto se desarrolló la cabeza con respecto al tronco, tuvo que aparecer otro sistema evolucionado. Todos estos sistemas, 5 sensores de un lado y 5 sensores del otro, lo que hacen es llevan información a una parte del cerebro antiguo, lo que llamamos el tronco encéfalo, donde están las funciones cardíacas, donde están las funciones respiratorias, donde están las cosas básicas el cerebro de reptil, ¿vale? Reptiliano, ¿no? Exacto. Luego la cosa se compleja. Sí. Pero llega esa información por medio de 3 neuronas, nos lleva esa información y en ese punto tenemos una cosa que llaman los núcleos vestibulares, que en realidad son 8 núcleos de un lado y 8 núcleos del otro, que se dedican a llevar información a los ojos, llevar información a la cognición, es decir, nos lleva información al cerebro pensante, ¿vale? Que lo tenga. El que lo tenga. Nos lleva información hacia abajo que nos va a permitir luchar contra la gravedad, a los músculos antigravitatorios, y nos lleva información también a funciones vegetativas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, funciones como la tensión arterial. El oído interno participa en el control de la tensión arterial. El sistema que codifica la aceleración gravitatoria tiene todo el sentido que codifique e informe de un cambio en la posición del individuo. Entonces, cuando yo me incorporo, el sistema manda información para que se ajuste el tono de las arterias. Te iba a preguntar ahora precisamente sobre los mareos cuando te levantas, que lo explicases. Sí. Bueno, hay una parte, eso lo llamamos hipotensión ortostática. Hay una parte que puede ser ligada al oído interno. De hecho, cuando el paciente tiene daño agudo en el oído interno es algo bastante frecuente, pero luego hay que buscar desde un punto de vista metabólico, porque a lo mejor puede ser otras complejidades, desde el corazón hasta bueno, hay mucho diagnóstico detrás que lógicamente lo deben de realizar los médicos, pero esa parte de hipotensión ortostática en ocasiones es porque el oído interno no ha tenido tiempo de enviar la información o porque esa información no ha tenido tiempo suficiente para que las arterias suban la sangre. Tenemos esos segundos donde parece que nos vamos a ir al suelo y a partir de ahí ya suele funcionar porque se produce la contracción. Y el oído interno forma parte de esto. El oído interno, incluso los músculos del cuello también. Mira, hablaremos de cervicales, que yo creo que va muy asociado de mareos, y hablaremos de una cosa muy clásica, es cuando te pillas un pedo, que yo ya no me acuerdo, y no sé qué pasa, pero te da vueltas la cama. Pero hablaremos de eso más adelante. Cuando tú digas. Que hay un mareo clásico que hablábamos de cervicales. Sí. Que todo el mundo, hostia, me duelen las cervicales, me duele la cabeza, me mareo. ¿Y eso qué raíz tiene? O sea, no quiero utilizar la palabra que no sea, pero sí. ¿Qué origen tiene? Acuérdate de los síntomas y los recursos. Por eso. No quiero meterme en camisas de once. No. Tú puedes decir lo que quieras. Me gusta ir así, con un poco perdón, disculpe, tal. No, absoluto, ya sabes que... Vamos a ver. Es muy frecuente cuando uno tiene trastornos del oído interno, estoy hablando ya de daño en el oído interno, por ejemplo, que el movimiento del cuello se reduzca. Esto en la literatura está muy contrastado. Es decir, si yo muevo más el cuello, el paciente se encuentra peor. ¿Vale? ¿Qué es lo que suele haber? Reducción en el movimiento del cuello. Y eso puede implicar sensación de rigidez y la aparición de otro síntoma, como pueda ser, la rigidez ya de por sí es un síntoma, el siguiente paso sería el dolor. ¿Vale? Entonces, hay buena correlación entre el daño en el oído interno, menos movimiento y la aparición de dolor como expresión de esa falta de movimiento y falta de experiencia del movimiento. ¿Vale? Luego hay una parte, digamos, más extendida que no carece de...
o bueno, vamos a decirlo al revés, carece de sustrato científico actualmente, que es el cuello me marea. Cuando hablamos del cuello me marea, estamos hablando... Esto es un clásico. Ya, o sea, os vendrán a patadas. Claro, sí, no, la gente viene, le duele el cuello, se encuentran mareados y rápidamente se produce esa asociación que no tiene por qué ser una cuestión de causalidad, ¿no? Entonces nos encontramos que los pacientes tienen dolor y mareo, ¿vale? Y echan esa responsabilidad al cuello. Y cuando digo cuello me estoy hablando de músculos, articulaciones, discos. No hay actualmente soporte para defender que eso venga del cuello, ¿vale? El mareo es un síntoma y por lo tanto un síntoma no se elabora en una estructura, sino se elabora un poquito más arriba. Es un problema que la gente crea que su cuello es el responsable de sus mareos, pues porque al final reduce el movimiento. Si es el responsable, lo muevo menos porque me mareo más. ¿No? Sí, y al final termina con más dolor de cuello, más rigidez y más mareo, porque cuando uno se mueve, al final, sin experiencia del movimiento, esa sensación de mareo aumenta. Por cierto, no hemos definido la sensación de mareo. Sí, que lo hemos hablado al principio, pero la percepción de mareo es una falta de correlación individuo-entorno. Es decir, es la falta de anclaje del individuo en el entorno. ¿Qué pasa? Que cada uno lo puede escribir de diferentes maneras. Sí, es como lo somatiza. Claro, más que cómo lo somatiza es cómo la experiencia, cómo vive la experiencia del síntoma. Claro, al final la percepción es muy difícil de definir. Si yo te digo, ¿me puedes definir lo alegre que estás? Es jodido. Bueno, estoy muy alegre, pero es muy jodido. Sí, pero defínemelo. Sí, es jodido. Entonces, claro, ¿cómo te defino yo mareo? Sí, es decir, bueno, el paciente dice, no me siento con la cabeza hueca, me siento como embarcado, me siento como aturdido, me siento como... O sea, hay muchas formas de especificarlo, pero al final tiene que ver con no me siento anclado al entorno. Es decir, es como si yo estuviese difuso con respecto al entorno, ¿sabes? Y entonces, claro, a los pacientes les cuesta mucho si no le das una paleta para poder expresar qué les pasa. Claro, es muy difícil de contar. Estaba pensando en eso, que me tienes que decir, ¿es esto? Claro. Sí, hostia, sí, es eso. Sí, eso me suena, eso sí. Se te pone aquí como una cosa aquí y tal. Claro, eso es, porque además, claro, ya mezclas el vértigo de las alturas, el llamado vértigo de las alturas, mezclas la inestabilidad, mezclas el dolor de cabeza al mismo tiempo, eso luego el paciente mezcla la sensación de aturdimiento o el lentecimiento cognitivo, es decir, es como que va todo más lento, es que yo no puedo... al final la descripción de la percepción es compleja, tan compleja como que, por ejemplo, en medicina no sabemos qué genera percepción. Entonces, hay un punto, sabemos de reflejos, pero hay un punto donde de repente llega a la IA, ¿no? Y ya esa barrera ya... La IA no la tenemos... No, hay una parte en la que no sabemos qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, porque como la experiencia de usuario, ¿no? Sí. No lo sabemos. La UX no... ¿Cómo se construye? No lo sabemos, no lo sabemos. Y, digamos, cuando se fastidia una parte del oído interno, ¿cuáles son las clásicas averías del oído interno y qué provocan? Hay una parte importante de pacientes que tienen problemas con las piedrecitas que hemos definido antes, ¿no? Con los otolitos, ¿vale? Esa parte importante de pacientes hay que definirla bien, porque creo que hay un sobrediagnóstico actual de este cuadro que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, ¿vale? Que esta ensalada de letras significa que el paciente tiene vértigo a los cambios de posición y es paroxístico, medicina significa que de repente aparece, ¿no? Y es benigno, que no te mueres de ello, ¿no? Pero al final tenemos a un paciente que un día en la cama se gira y tiene un cuadro de vértigo de muy cortita duración, suele durar menos de un minuto, es como se define, ¿no? Y cada vez que se mueve en una determinada dirección, pues aparece una crisis de vértigo. Esto se debe a que esas piedrecitas que teníamos en ese utrículo o en ese sáculo de repente se sueltan en cierta cantidad y se meten en uno de los canales donde estaba el líquido y hace que por hacerlo sencillo, que el movimiento de ese líquido
no se haga de forma natural. Y eso genera crisis de vértigo. Esas crisis de vértigo, ya te digo, son frecuentes en población senior, en torno a los 60 años es cuando empieza a aparecer, y cuanto más avanzamos en edad, más aumenta lo que llamamos la prevalencia, es decir, más hay. ¿Y eso es porque se te caduca el pegamento o por qué? Bueno, eso es o bien porque se te caduca el pegamento, pero ten en cuenta que nosotros tenemos sistemas que hacen que esas piedras que se sueltan sean fagocitadas. O sea, tenemos sistemas integrados con células especializadas que se dedican a eso. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que por cuestiones, fíjate, las causas principales de este cuadro son de tipo metabólico, por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, tienen más posibilidades de desarrollar este cuadro. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Al final, el oído interno es una estructura a la cual le llega a través de una arteria, una única arteria, los nutrientes. Si yo tengo cuadros que trastornan lo que llamamos el trofismo, es decir, la permeabilidad, hacen que esa sustancia se le pueda estropear el pegamento. Hay otros pacientes que a lo mejor se han pegado un golpetazo y eso puede hacer que se desarrolle un cuadro también de vértigo posicional. Y hay otra parte de los pacientes que no sabemos por qué ocurre. Por ejemplo, ahora hay, aunque es un poco contradictorio en la literatura, el déficit de vitamina D, que podría ser otra de las posibles causas. Y digo que creo que hay un sobrediagnóstico porque muchas veces terminan pacientes muy jóvenes diagnosticados de esta entidad que por su fisiopatología, es decir, por cómo se comporta, es una entidad de gente mayor. Es decir, si yo tengo un oído sano, un oído joven, que no haya sufrido ningún evento, ¿no? Que no haya tenido otro tipo de enfermedad vestibular, en general ese oído debe de aguantar hasta los 60 años sin que aparezca, igual que no puedes decirme que tienes osteoporosis con 20 años. Hay algo que falla, ¿no? Pues esto es un poco parecido. ¿Qué pasa? Que ahora mismo creo que tanto la medicina como el fisioterapeuta identifica el hecho de que el paciente tenga una crisis de vértigo en la cama de forma automática con que sea un problema de piedras, de otolitos. Claro, pasamos un tercio de nuestra vida metidos en la cama. Entonces, es cierto que nosotros tenemos pruebas muy sensibles, que son simplemente pruebas donde posicionamos al paciente con diferentes estímulos a los 3 canales semicirculares y vemos qué ocurre. ¿Qué ocurre dónde? En los ojos del paciente. Para poder ver esto con garantía hace falta sistemas para poder ver qué pasa. En muchos de los hospitales o en muchos de los centros estos sistemas no están. Entonces el clínico se tiene que ver abocado a ver al paciente a ojo desnudo, que llamamos, donde ya pierdes mucha capacidad para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay que tener cuidado con ese diagnóstico y sobre todo con las consecuencias de ese diagnóstico. Porque la explicación que muchas veces se le da al paciente, esto que hemos hablado de piedras, que parece que tenemos una cantera en el oído, ¿verdad? Es la gravera. Claro. Imagínate después de eso, después de haber tenido no sé cuántas crisis, después de que te hayan hecho no sé cuántas maniobras, porque el objetivo terapéutico con estos pacientes es coger las piedras y ponerlas en su sitio. Entonces tenemos una batería de diferentes maniobras para poder hacer eso en función de dónde estén las piedras. Bueno, pues para ese paciente donde de repente llega la información de que, oye, en tu oído interno ha habido piedras que se han salido y se han metido donde no tenían que estar, y cada vez que tú mueves la cabeza, a ti lo que te aparece en tu percepción es peligro. Las piedras, sobre todo si viene acompañado con algo que la literatura no soporta, que es, no se mueva usted. Yo le he hecho la maniobra, claro, le he puesto las piedras en el utrículo, que es donde deben de estar. Si usted ahora se vuelve a mover, las piedras volverán al canal. Entonces quédese usted quieto durante 2 o 3 días. Claro, este paciente en la consulta ha tenido varias crisis de vértigo, digamos que por lo menos está desorientado y de repente recibe esa información. Y no es infrecuente que nos encontremos a pacientes que llevan años sin acostarse o sin tumbarse completamente plano, sin acostarse del lado derecho, porque han interpretado
que si hacían eso, su cantera volvería a hacer que las piedras se saliesen y volvería a tener una crisis de vértigo. O puede ser que no giren a la derecha o no giren a la izquierda. Completamente. O sea, ¿te has encontrado a gente que lleva 8 años sin girar a la derecha? Años. 8 años, varios. Meses, muchos. Y años, otros tantos. Pero 8 años, varios. Claro, ¿eso qué provoca? ¿No girar a la derecha la cabeza durante 8 años? Te preguntaría lo mismo que qué provoca estar 8 años con el brazo estirado. Me dolerá seguro. O me pongo como Conan, el bárbaro, solo ese brazo, o... Bueno, o con el dedo estirado. Tú imagínate que tienes que estar 8 años con el dedo estirado. Eso aparte de lo que ocurre desde un punto de vista local, nosotros tenemos una representación de todo nuestro organismo y del movimiento de nuestro organismo en el cerebro, ¿vale? Además funciona esto súper rápido, se han hecho estudios donde tú, por ejemplo, unes 2 dedos y de repente a los 20 minutos las áreas que representan esos dedos allá arriba también se unen. No jodas. Sí, eso en resonancia magnética funcional, de repente se ve donde había 2 puntos que representaban los dedos, de repente ¡pum!, se han unido y eso es rapidísimo. Ahora imagínate que tú te pasas 8 años con los dedos unidos y yo te quito es muy difícil que ese sistema funcione. El movimiento es una modalidad sensorial. Es exactamente lo mismo que la audición, lo que pasa es que no nos lo han definido así, es exactamente lo mismo que la vista, es exactamente lo mismo que el gusto. Entonces, imaginaros como ejemplo, si yo meto a alguien en una sala a oscuras durante días y lo saco a la luz del sol, la falta de experiencia de la modalidad sensorial luz va a hacer que no veamos. Pues esto, que en la vista es muy claro para todos, esto es exactamente lo mismo con respecto al movimiento. Y nos encontramos a pacientes que están sensibilizados a su propio movimiento. Esto ya está en la literatura más que instalado, pero una cosa es lo que se instala en la literatura y otra cosa es lo que se instala en las clínicas. Y todavía se sigue sin entender que la instrucción al paciente o una mala recomendación con respecto a qué hacer en relación al entorno, movimiento individuo-entorno, siempre ando con esas ideas, puede generar lo que llamamos iatrogenia, es decir, complicaciones a largo plazo, donde el paciente cada vez que, al igual que te decía ahora mismo, con la luz, cada vez que se mueve, la sensación de mareo aumenta. Y esto es parte de lo que pasa en un grupo de población que tiene que pasar por un proceso que llamamos de educación terapéutica, donde tenemos que volver a reexplicarle al sujeto que el movimiento no es un problema. Pero lo tenemos que hacer no en estos términos, no, muévase, no, vaya usted a hacer, no. Hace falta escuchar la historia, la intrahistoria del sujeto. Hace falta saber dónde están sus anclajes, sus miedos, sus peligros, qué le produce eso. Si yo creo que mi cuello me marea, yo no muevo el cuello. Si yo creo que cada vez que me muevo mis piedras se salen, yo no quiero moverme. Tengo que explicarle a ese sujeto, como te acabo de explicar a ti, que aquello de las piedras es una condición que se da. Sí, se da en una población, además es una condición que funciona muy bien con respecto a maniobras. Y ¿sabéis qué pasa? Que cuanto más se mueven los pacientes que han tenido esto de las piedrecitas, mejor les va. Eso no lo digo yo, lo dice la literatura. Y no al contrario. Las recomendaciones no se mueva, pero la literatura dice muévase. Entonces nos encontramos ahí en un mundo en el cual el paciente necesita ser escuchado y tener una interacción con el terapeuta que sepa de lo que está hablando el paciente para poder llegar a desmadejar ese miedo al movimiento. De hecho, nosotros incluso hemos desarrollado alguna escala, o bueno, adaptado más bien, ya en escalas desarrolladas hemos adaptado a los pacientes con trastornos vestibulares y a mareo funcional, escalas para medir eso, para medir la sensibilidad al movimiento, por no entrar en términos. Te iba a preguntar 2 cosas, la ansiedad, los nervios y el cuello que acaba en mareo, y después que hay gente que cuando se monta en un coche se marea. Sí, son 2, eso es otra forma de sensibilidad, eso es una sensibilidad al movimiento pasivo. Verás, el organismo, bueno, hay que entender que no estamos diseñados ni para ir en avión,
ni para ir en coche, ni para ir en barco, ¿verdad? De hecho, como especie entendemos todos que no estamos diseñados para ir eso. andando. Efectivamente, O corriendo. a lo sumo en caballo, y el caballo también puede generar cinetosis, que es como se llama esto, es decir, mal de transporte, ¿eh? Ojo, ¿vale? Entonces, dentro de este apartado, nosotros podemos entrar en lo que llamamos conflictos sensoriales. Por ejemplo, yo voy en un coche, me pongo a leer y la visión me dice, está quieto, sin embargo el oído interno capta aceleraciones de las curvas. Esto me pasa a mí y me entran ganas de potar Sí, directamente. claro, O sea, no puedo hacerlo ni 10 segundos seguidos. Te entiendo perfectamente porque tienes mucha sensibilidad a eso. Y si yo esa noche te privo de sueño, no duermes mucho más. Claro, el sistema es adaptativo. Eso es sensibilidad. Igual que eres sensible a la luz, si te quito de sueño, si no duermes, eres más sensible, o te induzco fatiga psicológica o cognitiva, perdóname, serás más sensible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el sistema interpreta que lo recibido por los sensores no encaja, enciende un recurso, vaciado. Estás enfermo, te has comido algo en mal estado. No, me afecta a las tripas, sí. No, es así. Es decir, cuando el sistema decide que las informaciones no son coherentes, es como si tuvieses ingerido un tóxico. Y el sistema vacía al individuo. Acabar de dar un disgusto. Claro. No, pero me gusta. O sea, es como si hubieras comido un tóxico. Si nosotros salimos del coche y en el día a día la información que te llega del oído interno no es compatible con la información que llega de la visión, es porque te has puesto ciego de alcohol. ¿Qué hace el sistema? Te vacía. Claro. Alcohol u otro tóxico, una seta o algo en mal estado. El organismo tiene recursos que enciende y hay veces que no está ocurriendo nada, solo estoy sentado en un coche. Ahora, el sujeto se encuentra mal, tiene náusea y si mantienes el estímulo, arcada y vómito. O sea, detecta las incoherencias, digamos, entre los Estamos sistemas. diseñados para eso. Lo que pasa es que la incoherencia sensorial se modula. Como te decía, yo te privo de no sé qué, igual que te privo de no sé qué, de sueño, y te vuelves más sensible, ¿qué pasa si yo te meto estímulos? ¿Qué pasa? Claro, de meter estímulos. No. Si me metes un estímulo, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa si yo te meto estímulos? Es decir, ¿qué pasa si... un café, lo que sea. No, estímulos... Fíjate, por ejemplo, imagínate que yo te meto en un entorno en el cual hay como una bola de discoteca, ¿vale? Y todo se mueve. Es decir, meto incoherencia en el sistema, pero incoherencia en el sistema controlada. Yo te meto en ese entorno donde el sistema no va a interpretar nada y te digo, si de repente empieza a subir la náusea, se te revuelve el estómago, tú me avisas. Y yo empiezo a hacer que todo se mueva a tu alrededor. Tú estás, imagínate, metido con un casco de realidad virtual, no ves nada más que eso, ¿vale? Entonces, hay una incoherencia entre lo visual, lo que dice el oído te dice tú estás quieto, la cabeza está quieta y la visión te dice te estás moviendo. Pero la instrucción que tienes es, no te preocupes, esto es un entorno seguro, ¿vale? Si la náusea sube, tú me lo dices, ¿qué hago yo? Bajo el estímulo. ¿Con eso qué vamos haciendo? Regular la capacidad de adaptación que tiene nuestro sistema a tolerar estas incoherencias. Mejoraría eso. Por supuesto. O sea, a eso nos dedicamos. Pero mejoraría a no marearme tanto en el coche. Por supuesto. A eso nos dedicamos. Hostia. ¿Cuánto vale? Dame dos. Eso no solo vale para las cinetosis, o sea, vale también para el que ha tenido daño en el oído interno. O vale para ese paciente con mareo funcional o migraña que desarrolla mareo funcional, en la cual la sensibilidad multisensorial de los diferentes sensores está aumentada. Por ejemplo, pacientes que son intolerantes a entornos como el centro comercial. ¿Y les provoca mareos o les provoca? Evidentemente, mareos. ¿Un centro comercial? Sí. ¿Por qué? Primero, por las... A mí me lo produce, pero sí. No seguramente por los mismos motivos. Y no quería decir nada, pero te iba a preguntar. O sea que lo sacas. No. Esto tiene que ver, el centro comercial tiene que ver con cómo están construidos. Es decir, volvemos a lo de las referencias lejanas, pueden ser estructuras grandes, luces blancas, mucho movimiento. Es decir,
sensorialmente es más demandante. Cuando yo tengo un sistema sensible, evidentemente, si yo tengo que hacer un esfuerzo, cuanto más me pida el esfuerzo, más voy a notar la sensibilidad del sistema. Pues hay entornos que son muy, muy provocadores porque son muy complejos. Y eso hace que uno no esté bien en ese entorno cuando está muy sensible. Te digo lo mismo, una noche que te vas sin dormir, de repente te metes, pongamos un ejemplo así, una guardería llena de niños gritando, no lo toleras. No lo toleras. Pues esto es un poco parecido. El sistema se modifica su tolerancia tanto al movimiento como al entorno visual, como a la combinación de ambos, como al sonido, y ese estímulo se vuelve gatillo de los síntomas del paciente, en forma de mareo, en forma de, muchas veces, cefalea. Por ejemplo, no es infrecuente encontrarse a pacientes, por ejemplo, que pasaban por la planta 0 del Corte Inglés y solo el perfume o los perfumes que hay allí, ¡oh! ¿Cómo me ha dolido la cabeza esta vez? ¿No conocéis esto? Sí. No, estaba pensando en el olor de los coches nuevos. Por ejemplo, eso es otro olor muy fuerte que puede gatillar para el sujeto que ya lo ha tenido. Por eso. Que ya lo ha tenido, es decir, que está sensible, puede gatillar un recurso. Te estás intoxicando. Quítate de aquí, vete, hay peligro. Así te habla el organismo. Entonces, es importante esto porque hay que comprender cómo el organismo nos habla, porque no es igual que cómo nos hablan los textos a los que nos enseñan desde que somos pequeñitos. Los síntomas no funcionan como nos han dicho y eso genera grandes problemas de comprensión, tanto para el clínico, donde me incluyo, me da culpa el primero, como para los pacientes, para los sujetos. No entendemos qué es lo que pasa. Todavía vemos en la televisión anuncios donde te tomas una pastilla y la pastilla va hasta tu rodilla. Pues es que sale gráfico. ¿No has visto? Que se ve una inflamación y va la pastilla y se baja. Este es el modelo, que es un modelo, vamos a decir, infantilizado de cómo funciona el organismo. Y uno se queda muy sorprendido cuando le explica, igual que lo estoy haciendo con vosotros, con términos que de vez en cuando a lo mejor me patina alguno porque no lo entiendo, y yo tampoco casi, ¿sabes? Pero al final somos todos capaces de comprender las cosas cuando se nos explican bien. Sí. Entonces, cuando tú le das la vuelta a qué es lo que está pasando y cómo funcionan las cosas, mi cuello no sé qué, las piedras no sé cuántos, si me acuesto de este lado, la sensibilidad no sé qué, esto es lo que hacemos en la consulta, esto lo llamamos educación terapéutica y es fundamental, ya haya daño del oído interno o sea un perfil más funcional, migraña o PPPD o mareo funcional, PPPD es lo mismo decir mareo funcional, necesitan darle la vuelta a la tortilla y comprender qué ocurre. Comprender que el movimiento, al contrario de lo que tienen integrado, es salud, pero tiene que ser un movimiento sosegado. ¿Tú sabes cómo es el ejemplo? Mira, dale. Vamos. Tú y yo vamos por un bosque. Bien, hasta ahí todo bien. Bien. Si quieres vamos de la mano. Así mi percepción es mejor, porque así te tengo cerquita. Exacto. Porque mira, vamos a suponer que yo te doy la información. Oye, aquí hay leones. En este bosque hay leones. Tú me das validez. Yo voy vestido de cazador, soy un local de allí y tú me das validez a eso. Y ahora de repente tenemos un pajarito que levanta el vuelo. La respuesta es de león o de pajarito. La respuesta es de león porque tengo un acojone que me cago. Fíjate cómo funciona la predicción. Es decir, tú tienes síntomas sin que haya una coherencia con un león. Es decir, tienes síntomas de lucha, huida, el corazón no sé cuánto se acelera, se liberan hormonas, adrenalina. El que he invitado nos habló del sesgo, de ese sesgo evolutivo, de si veo cualquier cosa que se mueve, voy a pensar que es peligro. Hombre, claro, eso es lo primero. Aunque además sea, hay dos vías. Un oso amoroso rosa, pero, sí, voy a pensar que es un león. Sí. Sí, pero si encima, desde un punto de vista de la información, ya te he puesto yo un león en la cabeza. Sí. La respuesta de no puede ser de otra cosa que no sea de león, ¿vale? Claro, esto es aplicable a todo. Si yo creo que el movimiento del cuello es un león, es un león. Si yo creo que el oído interno es un león, ¿entendéis un poco cómo va? Entonces, nosotros sacamos la escopeta y disparamos a los leones, o dicho de otra forma, porque no queremos hacer daño a los animales, ni mucho menos, nos paseamos por el bosque con el paciente y le decimos, aquí no hay leones, míralo.
Y el paciente, una vez que cambie ese modelo, ¿sabes lo que cambia? La atención orgánica. Porque cuando yo creo que tengo un problema, vuelco la atención sobre mí mismo. ¿Qué pasa cuando uno vuelca la atención sobre sí mismo? Que de repente empieza a escuchar ruidos de fondo. Es decir, ruidos, el ralentí. Uno empieza a escuchar el ralentí. Antes no sonaba el ralentí. Pero sí, el ralentí estaba, pero no sonaba. Pero ahora hay un peligro y eso hace que ese ralentí empiece a tomar dimensión. Esa dimensión que toma es una dimensión bañada de peligro. De hecho, se mete por las vías del peligro y se generan respuestas de peligro. ¿Y qué pasa? Que hasta que yo no comprendo que, por ejemplo, cuando yo estoy, se lo digo mucho a los pacientes, digo, cuando yo estoy parado no estoy quieto, o cuando estoy quieto no estoy parado, porque tenemos una oscilación postural. Esa oscilación postural se debe a que los músculos se contraen, se relajan, se debe a que el corazón está ahí dándole 70, 80, los pulmones a 12 ciclos por minuto, las vísceras no sé qué, el cerebro también moviéndose. Claro, entonces nosotros tenemos un movimiento que está atenuado. Siempre lo tenemos atenuado. No somos conscientes. ¿Tú eres consciente de que te estás moviendo ahora mismo? No, pero sí que es verdad que alguna cosa me estoy moviendo. Claro, pero ¿y si yo te pusiese una plataforma encima de la silla que mide cómo te mueves? Dirías, joder, pues me estoy moviendo bastante. Y eso es lo que sabemos que el paciente empieza a escuchar y a hacer o a percibir como algo ajeno a él incluso. Como si no fuese su movimiento. Eso no estaba ahí, eso no es mío. Y empieza a deteriorarse una cosa que llamamos la agencia. La agencia es, si yo realizo un movimiento, sé que ese movimiento lo he realizado yo. Si tú vienes y me pegas con un martillo, ese movimiento no lo he realizado yo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La pertenencia, eso es mío. Eso se hace en una parte del cerebro que integra las diferentes señales, no te defino más, que integra las diferentes señales y con esas señales decides si el movimiento es tuyo o no. Pues con nuestros pacientes con trastornos del equilibrio, de repente ese movimiento deja de pertenecerles. No es suyo, ese movimiento es ajeno. Imagínate. Yo me estoy moviendo, pero no soy yo el que me muevo. Y el paciente percibe mucho más movimiento. De hecho, cuando tú le das tareas al paciente como descríbeme cuánto te mueves, es decir, pinta cuánto crees que te estás moviendo. Por ejemplo, los pacientes con mareo funcional hacen gráficos muy grandes y, sin embargo, te vas a pacientes con daño en los oídos internos, en ambos oídos internos, les dicen que haga lo mismo y hacen patrones muchísimo más pequeños moviéndose más. Los pacientes con mareo funcional se mueven muy poquito, pero la percepción de movimiento es enorme. Hostia. Y es una percepción real, no es psicológica. Una pregunta. ¿Puede ser que en esta sociedad en la que somos menos conscientes de lo que hacemos, si somos multitareas, si tenemos estrés, eso afecta también a la agencia, digamos, a lo que es nuestro, a lo que no es nuestro? ¿Somos conscientes de lo que hacemos, de lo que no hacemos? No sabría cómo contestarte, Michel. O sea, porque la agencia, por lo menos la parte de la agencia a la que yo me dedico, tiene que ver con la relación con el movimiento. Es decir, ¿es mío o no el movimiento? Emerge de mí, dicho, ¿soy yo el agente? ¿Soy yo el agente de la acción o no? Entonces, no sé si el hecho de la multitarea modifica, no te puedo responder. ¿Y el estrés? El estrés es el malo para todo. Vale para todo. Vale para un roto, vale para un descosido, vale para que te marees. Un botón que te cose un huevo. Es algo que quiero poner de manifiesto de alguna forma. Por ejemplo, el síntoma de estrés es un síntoma, evidentemente, que no es otra cosa que un recurso. ¿Vale? Tenemos estrés que es coherente con un león, porque hay un león. ¿Vale? Y luego tenemos un estrés de fondo, ¿no? Son dos, que pensamos que siempre hay un león, ¿no? Digamos. Claro. Y el organismo funciona a veces lanzando más alertas o menos en función de sus decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede tener durante una crisis de ansiedad, por ejemplo, cuadros de mareo y de disociación, que se llama, es decir, de no estar anclado al mundo, ¿no? Eso puede ocurrir durante una crisis de ansiedad, está bien definido. Ahora, juzgar a un paciente que se siente estresado o con ansiedad, o incluso con diagnóstico de ansiedad, y diciendo que esa es la causa de su mareo, eso no está sostenido por la literatura. Sí está sostenido que, por ejemplo, la población con mareo funcional, ¿vale? Es una población que tiene
comparado con otras, mayores niveles de ansiedad. Hombre, si yo me paso mareado todo el día, no puedo ir a trabajar, no puedo atender a mis hijos, no puedo atender a mi mujer, no puedo atender a no sé quién, como para no estarlo. Lo que sí sabemos también es que el cuadro no es un cuadro de tipo psicológico ni psiquiátrico. Y cuando un terapeuta le dice al paciente, no, es porque estás muy estresado, lo que está haciendo es descargar la responsabilidad sobre el paciente. Entonces, y además es que no está justificado. Para mí se convierte en un problema, porque es que no hay parte, digamos, de los síntomas, y me puedo ir a la esfera urogenital, me puedo ir a la esfera de dolor orofacial, no hay parte de los síntomas que no tarde o temprano, sobre todo los síntomas persistentes, se vinculen a la ansiedad. Y la ansiedad, yo no abordo ansiedad con mis pacientes, porque yo no soy psicoterapeuta, evidentemente, pero si su mareo desciende y se encuentran mejor y su vida va mejor. No sé su ansiedad, insisto, pero su vida va mejor. Entonces, no hay que tratar a los pacientes como si fuesen los responsables de su cuadro y poner etiquetas sobre el tipo de personalidad, que esto también se hace bastante. No, es que usted es no sé qué, es que usted se mira mucho, es que me estoy mareado todo el día. ¿Cómo hago? Estoy mareado todo el día, ¿qué quiere que mire? Si tengo la sensación de que me voy a caer cada vez que me levanto. Es que vivir con esto es muy duro, ¿eh? Pongamos una tarde, oye, por lo que sea, quedo con unos colegas. Me echo más copas de las que debo. Me paso con alguna copilla más, salgo a alguna discoteca tal. Me echo una cervecilla para el final por rebajar un poco. Me vuelvo a la cama y, no sé, cierro los ojos y parece que me he montado en un barco. Y la única forma que tengo de que el barco pare es echando un ancla, que es echando el pie y decir, hostia, que se pare en la cama. ¿Eso por qué es? Mira. Bueno, aparte de haberte bebido lo que no te tocaba. Sí. Bueno, ¿estás intoxicado? ¿Estás intoxicado? Esta vez sí estás intoxicado. Y eso produce un mecanismo que se llama flotación cupular. Eso lo que hace es el etanol, el principio activo del alcohol, se mete en el líquido del oído interno y modifica su densidad. Cuando eso ocurre, los sensores que codificaban la aceleración angular, de repente se vuelven sensibles a la gravedad. ¿Qué pasa? Es como estar en la luna. Es como estar en la luna. Cuando yo me acuesto, estimulo los sensores como si me estuviese moviendo. ¿Qué pasa? Que el cerebro, a través de la visión o a través de la estereocepción y la propiocepción, es capaz de definir si tú te estás moviendo o no. Por eso tienes que o encender la luz o sacar la pierna, es decir, buscar un punto de referencia para decirle al cerebro que no estás girando. Lo que tienes ahí es una crisis de vértigo, inducida por alcohol, pero tienes una crisis de vértigo. Para que uno entienda cómo se sienten los pacientes cuando tienen crisis de vértigo, es decir, del oído interno, debe ser algo muy parecido a eso. Y hay veces que las crisis de vértigo ligadas al oído interno se pueden extender durante 2 o 3 días, a ese ritmo. El paciente termina hospitalizado, vomitando todo lo que ha comido desde que nació. O sea, aquello es una cosa, de verdad, se pasa fatal. Y cuando el paciente se sale, lo que necesita es que se le anime al movimiento sosegado, al movimiento para que su oído interno recupere de la mejor manera posible a través de los otros sensores o a través del otro oído interno o a través simplemente del propio oído interno, que a veces que se recupera. Estos cuadros, ya te decía antes, que se llaman de tipo neuritis vestibular, es decir, pérdida súbita de la función, y son extremadamente traumáticos para los pacientes porque es vómito tras vómito tras vómito y luego uno se queda muy inestable, muy mareado, la cosa se puede complicar. ¿Y el alcohol modifica algo químicamente o físicamente del oído interno? Bueno, sí, modifica la teoría es que modifica la densidad del líquido endolinfático. Es decir, el líquido se vuelve menos denso, por lo tanto los sensores, es decir, esa estructura que cerraba la luz del canal, de repente se vuelve sensible a la gravedad porque no tiene tanta resistencia del líquido. Es decir,
los sensores empiezan a codificar movimiento sin que haya movimiento, efectivamente. Eso es la teoría por lo que ocurre. Sí. Vamos a hablar de test rápidos que utilizáis vosotros como especialistas. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. ¿El BOR? ¿Puedes explicar lo que es un BOR rápido? Sí, el BOR no es un test como tal. El BOR hace referencia a las siglas en inglés del reflejo vestibulocular, vestibulocular reflex, y es la manifestación del oído interno. Es decir, nosotros estudiamos el oído interno a través de los movimientos de los ojos, porque como decíamos, el oído interno pilota ciertos movimientos de los ojos, ¿vale? De tal forma que cuando nosotros estudiamos el reflejo vestibulocular, somos capaces de ver cómo está el oído interno, por lo menos partes del oído interno. Y eso es el BOR, el reflejo vestibulocular, que es el reflejo que hace que cuando yo giro la cabeza a la derecha, mis ojos se van a la izquierda al mismo número de grados que yo muevo la cabeza. ¿Y qué veis con esa prueba? Es decir, pues que haya un tiempo demasiado... El BOR de por sí no es una prueba. La prueba, que por ejemplo, hay varias pruebas que miden el BOR o el reflejo vestibulocular. Una de las pruebas es el Video Head Impulse Test o VHIT. Eso es una prueba muy común. Y lo que vemos es la relación entre el movimiento de la cabeza y el movimiento de los ojos. Imagínate, si yo estoy mirando mi dedo, ¿vale? Si yo giro la cabeza a la derecha, mis ojos se tienen que mover el mismo número de grados hacia la izquierda, porque si no, mi dedo se va de mi objetivo visual, ¿sí? Entonces, una vez que esto ocurre, significa que si mi cabeza ha girado 15 grados, mis ojos se han ido 15 grados en dirección contraria. Eso significa que la relación entre la cabeza y los ojos es de 1, 15, entre 15, 1. Eso es una ganancia que llamamos perfecta. Mi reflejo vestibulocular funciona fenomenal. ¿Qué pasa si de repente mi cabeza gira 15 grados y mis ojos, en vez de irse 15 grados, se van 7 grados y medio? Que tengo una ganancia de 0,50. Mal. Chungo. Porque cuando me muevo en el entorno... vas igual. Exactamente. Mis ojos no son capaces de estabilizar la imagen en mi retina. Es decir, que cuando me muevo no veo bien. Es decir, que cuando me muevo la cabeza, intento enganchar una bola que viene del pádel. No lo veo ninguna. No sé por dónde me viene, porque no la veo, por ejemplo. Puede ser que eso no esté generándote mareos, pero evidentemente te está generando cositas. Sí, claro. Eso genera lo que llamamos trastornos de la agudeza visual dinámica. Y eso genera, el paciente lo expresa como mareo al movimiento de la cabeza. Vale. O sea, cuando mueves la cabeza te mareas. Claro. O sea, muevo la cabeza y de repente todo el mundo se vuelve borroso. ¿Entiendes? El mundo visual, lo que yo veo, ¡bum!, de repente desaparece. ¿Qué ha pasado? Claro, eso genera síntomas, sí. Eso, de hecho, en algún grupo de pacientes aparece lo que llamamos oscilopsia, que es que la percepción del mundo es en movimiento cada vez que el paciente se mueve. Hay veces que está ligado a que el BOR, el reflejo vestibulocular, se estropea. Hay otras veces que está ligado a otras causas, ¿vale? Pero el paciente va por la calle y cada vez que mueve la cabeza, ¡bum!, todo salta, pero salta mucho. Salta mucho hasta el punto que es insoportable para muchos de ellos. Eso es uno de los síntomas comunes visuales. Luego otro de los síntomas que no dependen tanto del oído interno, sino del procesamiento de la imagen, es decir, de lo que pasa afuera, es el mareo visualmente inducido. Eso que decíamos, ¿no? Es que hay entornos muy cargados, entornos con mucho movimiento, una calle llena de coches, luces, no sé qué. Son síntomas visuales también que no entran dentro de los síntomas ligados al oído interno, sino a la sensibilidad a la entrada visual. O sea, ¿se puede hablar de salud en este entorno? Es decir, ¿es bueno estar en entornos donde no tengas esa sensibilidad y tal? ¿Mejoras o no? O simplemente es que es un síntoma, es un rasgo. Es decir, si estás ahí te va a pasar eso y es normal. No puede haber salud de prevención en eso. ¿Te refieres? No entendía muy bien. Estar en entornos, o sea, cuando estás en entornos donde hay mucha gente, muchas luces, diferentes cuestiones, al final te genera ese... Depende, hay gente que no, ¿eh? Depende de la sensibilidad. Claro, eso es. Depende de la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú ya de por sí eres sensible y eso te genera síntomas, yo no te puedo enviar a la guerra sin darte armas.
Porque igual que te decía que antes yo te meto en un casco de realidad virtual y yo soy capaz, con sistemas, de controlar la dosis que te doy, tú cuando estás en el centro comercial, tú no puedes controlar la dosis que te llevas. Entonces, enviar a pacientes a haga usted vida normal, solo con esa información, hombre, mejor eso que quédate parado. Sí, eso ahí está, peor, ¿no? Sí, pero al final es muy difícil, es difícilmente asimilable por el organismo eso, porque no está dosificado. Es como decirle a uno que se acaba de operar la rodilla, vete a hacer deporte. Un poco así, es decir, bueno, sí, pero vamos a ir progresando, vamos a ir empezando para tolerar cargas, o sea, quiero decir, hay que hacerlo un poco, digamos, más profesionalizado, pero mejor, insisto, muévete a quédate quieto, eso seguro. El test de Romberg, ¿qué pistas te da? El test de Romberg nos informa sobre cómo... Es decir, es un test que, te lo explico por encima para que nos entiendan, es un test que lo que hacemos es colocamos al paciente con los pies juntos y le pedimos que cierre, que primero, que con los ojos abiertos se mantenga y vemos cómo oscila, ¿vale? Y luego le pedimos que cierre los ojos. Entonces el test de Romberg, tal y como está definido, es la relación entre sujeto ojos abiertos, sujetos ojos cerrados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un oído interno dañado? Si yo tengo el oído interno derecho dañado, cuando el sujeto está con los ojos abiertos y los pies juntos, va a ser perfectamente capaz de mantenerse de pie. ¿Por qué? Porque utiliza principalmente la visión y utiliza la estereocepción y la propiocepción, ¿vale? El oído interno funciona evidentemente, nunca se apaga, pero funciona poco. ¿Qué pasa? Que de repente privo al sujeto de la entrada visual. Entonces, ¿qué hace el sistema? Ir a buscar al oído interno. Este señor tiene un oído interno derecho que no funciona. Aparte de eso, que produce ya de por sí un cambio en el tono del hemicuerpo derecho, es decir, tengo menos tono antigravitatorio, ocurre otra cosa, que la percepción del individuo está cambiada. La vertical... Es así. Efectivamente. O sea, se piensa que está torcido. Sí, señora. Por eso cuando el sujeto cierra los ojos, y tiene daño en el oído, empieza a caer orientándose a su percepción visual, a percepción de lo que llamamos la vertical visual subjetiva, es decir, de la gravedad. ¿Vale? ¿Y qué información nos da? Que puede haber un oído interno dañado. Ahora, este test no mide bien la función del oído interno, pero el paciente que tiene el oído interno dañado se comporta así. Si tiene los dos oídos internos dañados, el paciente puede caer en cualquier dirección. Y este test, si además le metemos un foam o una goma espuma debajo de los pies, es decir, perturbamos... Aún le fastidias más. Ya. El paciente cae. Directamente. Sí, y te hace gracia. ya tenemos Mira, cuidado. se ha caído. Ya tenemos cuidado. Sí. Una pregunta, que siempre se dice, cuando estás en un tiro vivo o cuando estás dando vueltas, no es mi caso dando vueltas de piruetas como un bailarín, pero dicen, si miras un punto fijo te mareas menos. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso tiene una parte de realidad. Al final, tú cuando estás girando sobre ti mismo, lo que estás haciendo es estimular ese líquido. Sí, que está contra las paredes ahí. Eso, claro. ¿Y qué pasa cuando paras? Que tú la inercia que has generado en el líquido la devuelve en sentido contrario, ¿vale? Ahora, el mundo se empieza a moverse. Eso nos ha pasado a todos. Sí. Todo gira. Eso es una crisis de vértigo, ¿vale? La podemos inducir sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo de repente miro un punto, el cerebro le dice al oído interno, cálmate, está todo quieto. Qué bueno. O sea, es como el juego de los borrachos cuando éramos pequeños de da vueltas y ahora una carrera. Exacto. Pero y todos para allá, y uno que se iba para allá, el otro que se iba para allá, todo depende de hacia dónde girase. Pero el que mira un punto fijo hacia adelante es el que le dice antes al cerebro decir, por ahí, que aunque esté dando vueltas el oído, por ahí. Ten en cuenta que el cerebro, o digamos el cerebro más evolucionado, es el que se ocupa de tareas, por ejemplo, como la visión. O sea, mirar un objeto no es algo anodino. Requiere un cerebro de lo nuevo. Me refiero a un cerebro cognitivo. Mandar la información de yo quiero verte los ojos, quiero mirarte a los ojos, es una información que corticalmente tiene mucha relevancia.
Cuando tiene mucha relevancia algo, cortical, lo que viene de la periferia, aunque esté en la cabeza, esto lo consideramos periférico, tiene menos importancia. Es secundario. Es secundario. Entonces, el sistema, cuando tú le pides fijación, hace que la respuesta, o si quieres, el oído interno se calme. Por eso, el hecho de fijar un objeto tiende a calmar esa percepción de vértigo de los pacientes o de nosotros dando vueltas. ¿Eso puede pasar también en un barco o en el propio coche, lo que te decía de la lectura? Es un poco diferente, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, hablábamos del alcohol, ¿no? Es decir, tenías opción de sacar la pierna o tenías opción de encender la luz. Eso es, o sea, algún sentido, ¿no? O sea, ¿el sentido gravitatorio o el sentido visual? Da la información, claro, depende, ¿no? Pero tú da la información al sistema. Se puede preguntar a un compañero, ¿voy pedo? Igual también te da información, decir, sí, también. Cuando tú estás en un coche no ha habido un estímulo previo del oído interno. Me refiero previo en el sentido, tú no has generado una crisis de vértigo, en este caso moviendo el líquido, ¿no? O sea, estás en un conflicto sensorial que es diferente. Estás diciéndole al oído que estás quieto a través de la visión, pero el oído está codificando el movimiento, las aceleraciones. Sí, claro. Movimientos de otro tipo. Aunque nosotros apenas lo percibamos, estamos bum, 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 bum. Entonces, es diferente. Una cosa es ese conflicto sensorial y otra cosa es... de la incoherencia entre cosas, y otra cosa es... Eso es darle coherencia. Eso es. Tú generas una crisis de vértigo... Eres coherente y miras. Exacto, y le empiezas a dar coherencia al sistema. Son dos cosas... Qué interesante. Sí, funciona de modo muy jerárquico y eso nos ayuda a hacer parte de la rehabilitación también. Giro 180 grados en la cama, ¿puede ser? Eso viene al caso de los test posicionales, que llamamos, que es una parte importante de los del manejo del paciente que tiene vértigo posicional. Y cuando digo vértigo posicional no digo VPPV, digo vértigo posicional. ¿Estás quieto? No, hago un inciso con respecto a lo que decía antes. El vértigo posicional es un abanico de cuadros, no todo es VPPV, ¿vale? Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes que se quejan de vértigo asociado a los cambios de posición es posicionarlos. Entonces, uno de los posicionamientos, esto que tú acabas de describir, es que llevamos el roll test, donde el sujeto está acostado y le giramos la cabeza hacia un lado y le giramos la cabeza hacia el otro. Y con eso vemos si hay, o qué es lo que ocurre, te lo digo de otra manera, en el canal lateral, que es uno de los 3 tubos que tenemos por allí. ¿Vale? ¿Que hay alguna forma que con la respiración también da información coherente? Es decir, si respiras de forma atenuada y enfocas visualmente y te relajas, por ejemplo, si estás nervioso por mareos, lo que sea, ¿la respiración también da información coherente de que no hay un mareo o no? Sí, tú puedes entrar... Lo que puede ocurrir quizás es al contrario. Es decir, si tú tienes una crisis de mareo y o vértigo, sobre todo vértigo, que todavía es mucho más ansiogénico, y empiezas a tener respiraciones paradójicas, respiraciones muy apicales, ¿no? muy de arriba, es decir, empiezas a cambiar el ritmo respiratorio, lo que también cambia son, al final entras en acidosis y acabas mareándote más. Entonces, regular la respiración durante una crisis es claro, es ponderar un poco, es disminuir un poco la posibilidad de que aquello tome más dimensión. Imagínate que va a ser el caso, nos está viendo gente que tiene problemas de mareos y demás, de vértigos. ¿Cuál va a ser la experiencia del paciente en una consulta contigo o con compañeros que utilicen esta metodología, digamos? ¿Y cuál va a ser la capacidad de mejora que va a tener si tiene ese tipo de cosas? Bueno, ese tipo de cosas es muy amplio, ¿eh? O sea, me refiero te entiendo perfectamente la pregunta, pero quiero dejar claro que lo que voy a decir es general. Y claro, hablar de vértigo mareo, estamos hablando de síntomas que pueden estar gatillados porque has tenido un ictus o porque has tenido algo en el oído interno, y dentro de ese algo en el oído interno hay un montón de... O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué está ocurriendo. Eso es. ¿Vale? Eso es parte importante, porque eso también nos favorece un pronóstico en función de la experiencia. Entonces, esto es una parte importante. Nosotros, afortunadamente, tenemos otorrinos que se dedican a hacer diagnóstico, lo hacen de maravilla, y una vez que el paciente llega a fisioterapia se hace una evaluación de nuevo completa, y a partir de ese momento, depende del cuadro, nosotros podemos utilizar diferentes estrategias, ¿vale? Estrategias que pueden estar basadas en exposición a entornos complejos. Entornos complejos a través de cascos de realidad virtual, de plataformas con entornos que se mueven,
de soportes que se mueven, plataformas que permiten la marcha donde puedo empujar al paciente al mismo tiempo que estoy poniendo un entorno complejo. Tenemos sillones que giran donde podemos estimular de forma selectiva los diferentes canales para producir habituación a través de la fijación, como estaba describiendo. Tenemos, por ejemplo, sistemas que nos permiten mejorar la agudeza visual dinámica, ese punto donde el reflejo no está con la mejor ganancia, y lo que hacemos es proyectamos imágenes al mismo tiempo que le pedimos al paciente que nos lea. Por ejemplo, le podemos poner una frase o una palabra, le movemos la cabeza al mismo tiempo que el paciente nos tiene que ir leyendo y vamos ajustando eso para... Tenemos un montón de sistemas. Esta parte de la fisioterapia no es una fisioterapia de contacto con el paciente. Muchas veces el paciente entra en la consulta y dice, yo no sé a qué vengo aquí. ¿Qué hago? ¿Me tumbo? Digo, sí. Bueno, pero vamos a hablar. Pero es como suele interpretar esto. Entonces nosotros lo que hacemos es estímulo sensorial. Estímulo sensorial que adecuamos de forma progresiva a ese paciente. Idea de modificar la sensibilidad a una de las entradas o estimular al oído interno. ¿Vale? Puede haber dos modalidades. Y luego hay ciertos pacientes que lo que hacemos es pues, ejercicios de control postural. Vamos a mejorar tu estabilidad haciendo diferentes ejercicios con diferentes complejidades, ¿sabes? En entornos... digamos, tecnológicos, o hay veces que simplemente haciendo ejercicio con el paciente o mandando el ejercicio a casa. Entonces nosotros miramos inicialmente al paciente, se le pone una etiqueta diagnóstica, si el paciente no llega con ella intentamos que se le ponga. Los pacientes vienen muy bien estudiados. Además, yo siempre digo que contra mejor estudiado vengan nuestros pacientes, más fácil me lo ponen a mí. Yo contra mejor esté el paciente diagnosticado y preparado para la rehabilitación y que sepa lo que viene y que ya haya tenido por parte de, en nuestro caso, nuestros médicos hacen así, un discurso por parte del médico que va a ir en dirección a todo esto que hemos estado hablando este tiempo. Tiene que haber una combinación absoluta entre medios. Es fundamental, es un equipo. Es fundamental. Es decir, nosotros tenemos, porque entre medias hay una persona con un cerebro que tiene que dar coherencia a lo que pasa. Y si de repente le dicen no hay nada y llega a rehabilitación le dice ¿cómo está la cosa? Y al revés. O sea, claro, si nosotros utilizamos estos modelos donde todos vamos en el mismo camino, el paciente va muy encauzado y es difícil que evidentemente siempre hay alguno que va peor que el otro, pero en general tienen buenos resultados. ¿Qué caso recuerdas porque te llamó la atención de mejora? Lo que pasa es que suena jactancioso. Vale, siéntete libre. Es tu espacio, este es tu espacio. Hemos tenido algunos casos en los que con una sola intervención de educación terapéutica hemos conseguido, es decir, con una sesión donde hemos explicado al paciente en qué consiste el mareo, los síntomas, esta relación un poco con más profundidad y escuchando su historia previamente, hemos tenido algunos que con solo una sesión, años de vértigo y mareo han desaparecido. Por ser consciente. Porque el paciente es capaz de enfocarse hacia sí mismo y hacia el mundo de otra manera. Es decir, los cambios se vuelven muy potentes en ese paciente. Luego hay otros que tienen ciertas resistencias. Has visto que no es un tema tampoco muy fácil de contar, o sea, requiere tiempo, requiere escucha por parte del paciente, que en general están muy dispuestos. Y hay veces que simplemente se produce un cambio ahí arriba. Y una cosa que nos contó García Campayo, que es un psiquiatra que estuvo aquí en Morir de Éxito, que es un psiquiatra que empezó en España trabajando en mindfulness. Y digamos que dice, no, para la depresión es el tratamiento, no sé cómo se dice, el tratamiento de... Gol de estándar, a lo mejor. El estándar, no sé, sí. Cosas así. Sí. Dice, y la gente no se lo cree. Dice, y muchas veces me pasa en consulta que me dicen que sí, pero que me des Prozac. Sí. Nosotros, bueno, hay veces... En vértigo y mareo hay poca medicación que funcione. La gente dirá, no, es que a mí me dan, es que a mí... Sí, ya sé que te dan. ¿Se da mucha medicina para el vértigo? Se da medicina. Bueno, el médico es que da medicina. El médico cirujano opera. Es que el fisioterapeuta pone manos encima.
Cada uno tiene sus estrategias. Entonces, ¿se dan medicinas para el vértigo? Se dan. ¿Se dan medicinas para el mareo? Se dan. ¿Funcionan las medicinas para el mareo? Pues depende de qué tipo de mareo, para nada. Esto te va a traer con la amigo. Bueno, pero no lo digo yo. Depende del tipo de mareo, para nada. Vale. Pero está publicado. Esto no soy yo, quiero decir, yo es literatura científica, es cuestión de leerla. Hay que tener en cuenta también que los recursos que tenemos son los que tenemos. Tanto el médico como el fisioterapeuta. Entonces hay veces que hay que intentar con ciertos recursos, aunque haya poca base sobre su uso. Uh-huh. Y hay veces que incluso solo con el efecto placebo en muchos pacientes pues es suficiente. A veces, en general pocas. Pero hay poca medicina para... Cuando tienes una crisis de vértigo, todo dando vueltas, sí se pueden hacer cosas. Se pinchan cosas. Sí, que son de rescate, digamos. De rescate. No. De rescate. De rescate. Según has dicho los síntomas, es sí, la hostia, de rescate, claro, sí. O sea, que decir, a ese paciente hay que darle cosas para que se calme porque está fatal. Pero de ahí a esas medicinas que se pautan a largo plazo para mareo, ahí no hay evidencia. Y no quiero entrar en una u otra porque es que es lo mismo, no hay evidencia para ninguna. Nos encanta conocer a la gente que viene por aquí. Y nosotros hacemos un ejercicio que cuando estamos en el estudio que habitualmente grabamos, tenemos una línea de la vida preciosa con 2 smiles y 2 puntos rojos. Para que nos digan, digamos, 2 momentos de tu vida en los que dices, hostia, ha sido jodido. Estos momentos han sido jodidos. Y 2 momentos en los que digas, he estado en clímax. He estado satisfecho, pleno, bien. ¿Podrías decirme 2 momentos jodidillos y 2 momentos más de smile? Mira, voy a empezar con uno que ha ocurrido hace 2 semanas. Joder. Que es la muerte, el fallecimiento de mi abuelo con 111 años. ¡Hostia! Y medio. Era el hombre más longevo de España. ¿Sí o no? ¿Tu abuelo? Sí. He tenido... Enhorabuena. Sí. Y lo siento. He tenido ya no sé, yo también, la verdad. He tenido mucha suerte en poder estar con él y bueno, se ha ido tranquilo. Hombre, podía haber vivido más, pero ya me parecía abusar. Me parecía un abuso. Ya era demasiado, o sea, era insoportable para las arcas de la seguridad social. O sea, yo se lo decía mucho. Pero eso ha sido, a la verdad es que ha sido muy triste. Y luego el nacimiento de mis hijos, desde luego, de los momentos más emotivos que yo he tenido. Y la verdad es que, ya sabiendo un poco de lo personal, ¿no? La parte profesional, he tenido mucha suerte de trabajar con la gente que trabajo, desde mi jefe a la doctora Tapia, que es la que lleva la unidad de otoneurología, que son personas encantadoras que me cuidan, que me miman y que me tienen como el niño consentido. Así que no puedo nada más que agradecérselo, y de verdad que es muy importante para mí, porque trabajo con un grupo, no solo ellos, todo el equipo, que es maravilloso. Tengo mucha suerte en ese sentido, y eso es bonito. ¿Qué harías que tu abuelo hizo? Yo sería más paciente. Me gustaría ser más paciente, me gustaría ser más reposado, como el tequila. Sí, él era un hombre muy reposado, era un hombre capaz de reírse de todo, hasta en los últimos momentos. De vez en cuando le salía su genio, ¿no? Pero era un hombre que era resiliente, que se dice ahora, ¿no? Era capaz de decir, pues mira, pasó su último tiempo en una residencia donde no quería estar. ¿Qué pinto yo aquí? Joder, ¿qué pinto yo aquí? Yo me quiero ir a mi casa, yo quiero no sé qué. Y bueno, por operativa no se podía. Pero el hombre al final, pues dentro de que se quejaba, lo aceptaba, lo asumía, y de alguna forma, pues cuando tenía que ponderar si la decisión era salir de allí o que ocurriese no sé qué con respecto a un familiar que estaba viviendo en una casa de líos, pues decía, bueno, pues me tengo que quedar aquí. Y así decidía. No, entonces, eso sí me gustaría. Falleció el mismo año que mi abuelo. En el 14. En el 14. Sí. Pero mi abuelo falleció hace 30 años. Sí, claro, sí. Sí. Qué pasada. Sí, la verdad es que lo bonito de la historia es que dentro de que en julio del año pasado tuvo un ictus, que eso es lo que le sacó de su rutina, porque hasta ese momento vivía solo acompañado de una señora, pero quiero decir, hacía su vida solo, se manejaba
Vamos, iba con el bastón, pero lo cogía en la mano, no lo apoyaba siquiera. Era porque le quedaba bien. Sí, por si acaso. El metro, el autobús, sí. O sea, por eso te digo, ha habido una vida plena y satisfactoria. Así que yo me alegro que se haya ido porque él quería irse, además. Que esto se llama morir de éxito y siempre hacemos una cosa que es dar un consejo al siguiente entrevistado. ¿Qué consejo le darías tú al siguiente entrevistado? Vale. Mira. Me lo llevo a lo mío. Va. Yo le diría que si se cae, que lo haga hacia adelante. Y una vez que se haya caído, que procure levantarse. Entendido. Eso Entendido. Es. Vale, espero que le siente bien. Qué bueno. Y aquí también pedimos una definición de éxito. ¿Qué es el éxito para ti, Rodri? Yo creo... Pensaría en paz. En paz mirando hacia atrás. Yo lo pensaría de esta forma, pero no sé si es una parte del éxito, ¿no? Estar un poco en armonía con lo que has hecho, aunque las cosas no hayan salido bien. Pero por lo menos yo las decisiones que he tomado las he tomado con cabeza, las he intentado hacer de esta forma, con todos los errores que cometemos, ¿eh? Pero yo creo que estar en paz en esa parte de ti, es decir, yo he intentado hacer las cosas lo mejor posible, dentro de lo difícil que es todo. Últimamente más, además. Yo siempre lo digo, pero para mí el éxito es media vuelta y a dormir. Siempre tengo esa... Bueno, pues vale. Paz, es decir, ¿no? Paz. Es decir, sí, he hecho lo que he podido, alguna cosa he metido la pata, pero estoy tranquilo. Media vuelta y a dormir. Estoy de acuerdo contigo. Que a nosotros nos encanta ejercer la gratitud. Por eso te doy las gracias por haber venido aquí a morir de éxito, pero sí que te pido que me digas a qué le debes más gratitud en tu vida. Mi abuelo tiene mucho peso, ¿eh? Sí, probablemente a mi abuelo. Mi abuelo me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho sin querer enseñarme nada. Quizás es cuando se aprende, ¿no? Sí. Cuando en realidad es el alumno el que va hacia el profesor y no tanto el profesor al alumno, o las circunstancias hacen que confluyan los dos. Entonces, vamos a darle ese homenaje al abuelo. Muchas gracias por venir a morir de éxito. Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un enorme placer y espero que la divulgación del mareo ayude a la gente que nos está viendo. Y espero no haberme pasado con nadie. Claro, hemos disfrutado un montón y te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti.